yo he convivido con la gente, todo por naturaleza. Los mexicanos no son gente que quieren guerra, que buscan problemas, que buscan cosas así. Así digo, ustedes, he vivido en toda mi vida. He vivido en Pakistán, en Medio Oriente, en diferentes partes, viajado. Nunca hemos escuchado que gente han dicho, es que México atacó a tal país, o México buscó guerra con tal país. No, Habibi, eso nunca pasó. Entonces se me hizo muy raro que realmente fue esto. ¿Por qué? Los mexicanos son alegres, Habibi, les gustan, Habibi, pura banda, pura música, pura alegría. La gente en México son unas personas bien chidas, bien chingonas. Assalamu alaikum, mis habibis lindos, hermosos. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ando en Bello, Puebla, centro. No me ven, habibi, ahorita mi cara, mi look, porque ando muy peludo. Pero la cosa es que ahorita justamente compré unas cositas para el día de Eid. Eid es una fiesta más grande de los musulmanes, los habibis peludos, que celebramos después de este mes de Ramadán, y ya casi vamos acabando. Ahora lo que pasa, mis habibis, hay una noticia muy macabra que vi apenas. ¿Qué es lo que está pasando entre México y Ecuador? La verdad, Habibi, no entendí, pero me puse a leer un poco más. Y dije, la Habibi, hay unas sanciones, unas violaciones por parte de Ecuador en la embajada mexicana. O sea, ¿qué es eso, mi Habibi? Antes que comenzar este video, quiero platicar algo a ustedes. Yo soy un Habibi, no me gusta decir agregar extranjero porque también soy mexicano de corazón, pero sí vivo en este hermoso país hace tiempo. Entonces yo convivido con la gente, todo por naturaleza. Los mexicanos no son gente que quieren guerra, que buscan problemas, que buscan cosas así. Así digo, ustedes, he vivido en toda mi vida. He vivido en Pakistán, en Medio Oriente, en diferentes partes, viajado. Nunca hemos escuchado que gente han dicho, es que México atacó a tal país, o México buscó guerra con tal país. No, Habibi, eso nunca pasó. Entonces se me hizo muy raro que realmente fue esto. ¿Por qué? Los mexicanos son alegres, Habibi, les gustan, Habibi, pura banda, pura música, pura alegría. La gente en México son unas personas bien chidas, bien chingonas. Y no lo digo esto, a mí me siguen muchos amigos de otra parte de América, incluyendo Estados Unidos, España. España no está en América, pero bueno, entre comillas, Ecuador, Colombia, en todos esos países, ¿no? Entonces siempre todo mundo sabe esto. Y todos dicen lo mismo, que cuando vienen a México de todo, oye, la gente son alegre. Y no nada más aquí. Cuando me recuerdo perfectamente bien, cuando estaba en Turquía, sí está aquí, ¿verdad? Sí. Cuando estaba en Turquía estaba grabando un video mientras regresando a México y lo pregunté a las personas y miren lo que dijeron. What do you think about Mexico? Feel comfortable. People is very is the face is smiley. Smiley people. Yeah, I see you. Merhaba. Pero bueno, mis amigos, ustedes por favor pongan en comentarios qué piensan ustedes al respecto de todo esto lo que está pasando. Mientras vamos a ver un video al respecto. ¿Qué hay, Habibi? ¿Qué onda? Y luego platicamos. Yalla, Habibi. Noticia de última hora. ¿Comenzará una guerra entre México y Ecuador? Lo que acaba de pasar es brutal. Ecuador invadió a México. Es que según la ley internacional, una embajada es parte del país que le pertenece. Es así que la embajada de México es territorio mexicano dentro de Ecuador. Es así que real. Las Fuerzas Armadas de Ecuador entraron a territorio mexicano y tomaron por la fuerza a alguien que según las autoridades de Ecuador es un criminal, pero que para el gobierno de México era considerado actualmente un huésped. Nunca antes en la historia algo como esto había ocurrido, y de un momento a otro creó un precedente realmente terrible, y según expertos, podría traer tragedia y desgracia a Ecuador. Pero para poder entenderlo todo, vayamos paso a paso. Ecuador actualmente está viviendo grandes crisis, sobre todo la de seguridad, y es que se asegura que en los gobiernos pasados dejaron hacer a los criminales lo que quisieran. Actualmente hay un nuevo presidente en Ecuador, Daniel Noboa, y llegó al poder tras una polémica elección donde uno de los candidatos a presidente fue desvivido.
Ahora bien, aquí es donde entra el ex vicepresidente Jorge Glass, quien, según las autoridades actuales de Ecuador, estaba prófugo de la justicia tras haber sido condenado por asociación ilícita y otros graves delitos. Él, al ver su situación, pidió asilo a la Embajada de México. Es por eso que México lo aceptó como huésped. De esta manera, se intentaba ganar tiempo para tomar una decisión si se le va a dar o no asilo. Algunos comentan que aquí el gobierno de México cometió un error porque esto iba en contra de la Convención de Caracas de 1954, ya que por el tipo de crimen que Jorge Glass había hecho, no era tal cual un perseguido político, sino simplemente un criminal que tenía que ir a la justicia. Ahora bien, esta decisión del gobierno mexicano generó ya polémica, y es que el gobierno mexicano lo veía más como un perseguido político, y en cambio el gobierno de Ecuador decía que era un criminal. Mientras esto pasaba, el presidente de México, López Obrador, hizo una declaración bastante polémica. Y es que según expertos, como dejó entrever que el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se había aprovechado del fallecimiento del candidato Fernando Villavicencio para ganar las elecciones. Obviamente esto no gustó para nada a Daniel Noboa, y fue entonces que Ecuador declaró persona nada grata a la embajadora de México, casi expulsándola de Ecuador. Fue entonces que el presidente López Obrador de México anunció que iba a enviar un avión militar para ir por la embajadora mexicana y que también le iba a dar asilo político a Jorge Glass. Es por eso que, según expertos, el gobierno de Ecuador dijo que tal vez estaba preparando un operativo especial para que en ese avión mexicano Jorge Glass escapara de Ecuador. Muy similar a cómo Evo Morales escapó de su país y fue llevado a México. Y algo que también pasó con Pedro Castillo, el famoso presidente peruano que también iba a ser rescatado por México. Es por eso que Ecuador se puso en alerta máxima. Rodeó la embajada de México para que Jorge Glass no escapara, tanto con policías, tanto con fuerzas militares, y no le permitió el aterrizaje al avión mexicano en Ecuador. La acción era tensa, pero parecía que todavía no se había violado el derecho internacional. Pero fue en ese momento que el gobierno de Ecuador hizo algo que nadie esperaba y que nunca se había hecho en la historia. Y fue entonces que tomó a la fuerza la embajada de México, es territorio mexicano, y se asegura que sacó por la fuerza a Jorge Glass, haciendo algo sin precedente y marcando tal vez su destino. Según expertos, lo que acaba de hacer el gobierno de Ecuador es algo muy grave y viola en todo sentido el derecho internacional. Según expertos, lo que debió haber hecho Ecuador era, si veía correcta, poner mucha seguridad a la Embajada de México para que no pudiera escapar Jorge Glass y meter recursos a cortes internacionales para llegar a un acuerdo con México. Pero algunos creen que Ecuador tenía miedo. Y es que hace unos meses, una ministra, la cual es también considerada delincuente en Ecuador, y que estaba protegida en la Embajada de Argentina en Ecuador, la famosa y polémica María de los Ángeles Duarte, quien se había refugiado en la Embajada de Argentina desde agosto del 2020 tras una condena de 8 años de prisión por un caso de soborno, pero que ella aseguraba que era perseguida política. Bueno, ella simplemente hace unos meses escapó. No se sabe cómo salió de Ecuador, pero de estar en la Embajada de Argentina, simplemente salió del país. Es así que el gobierno de Ecuador tenía miedo que tal vez lo mismo le pasara con Jorge Glass. Ahora bien, algunos han comentado que Ecuador tenía todo el derecho de invadir la Embajada de México, pero hay que ser claros. En primer lugar, la embajada es territorio mexicano. Y para que se den cuenta que incluso ni siquiera Estados Unidos o las potencias hacen lo que hizo Ecuador, bueno, en el año 2012, el famoso Julian Assange, quien era perseguido por Estados Unidos por haber defendido información ultra secreta del país, se refugió en la embajada de Ecuador en Londres y durante años estuvo ahí, y aunque Estados Unidos quería que lo sacaran y propio Reino Unido quería también que lo sacaran, no se metieron a la embajada de Ecuador, porque ese era territorio de Ecuador en Londres. Sí, al final cambió el gobierno de Ecuador y en marzo del 2022 dejaron de darle asilo a Julian. De esta manera, las autoridades por fin entraron a la embajada de Ecuador y fue detenido. De esta manera te das cuenta que se ha respetado Ecuador e incluso potencias de países no se han metido con las embajadas. Ahora bien, ¿qué pasará con México y Ecuador tras todo este escándalo? Bueno, en primer lugar, México ha roto relaciones con Ecuador. Va a sacar a todo su equipo diplomático de Ecuador. Y según expertos, muchos países del mundo, incluso las potencias, tomarán medidas en contra de Ecuador, en todo sentido. Y es que si no se sienta un precedente, esto podría repetirse en cualquier momento. Imagínate que cualquier país esté invadiendo la embajada de otro país. Todos los países han brindado su apoyo a México. Y te repito, el punto no es tanto México, sino más bien que lo que hizo el gobierno de Ecuador es algo inaceptable. Incluso expertos dicen, es como si soldados de Ecuador hayan entrado a la fuerza a México. Tras todo esto, ¿va a comenzar una guerra entre México y Ecuador? Obviamente no. Ni Ecuador ni México son países bélicos. Y en la historia, sobre todo la más reciente, no hay guerras tal cual entre países latinoamericanos. Incluso, según especialistas, aunque las Fuerzas Armadas de México tienen el doble de tamaño que las de Ecuador y son más poderosas, esto ni siquiera tiene sentido. Lo que es una realidad es que el gobierno de Ecuador se ha metido en un conflicto internacional donde parece que el mundo le dará la espalda y va a ser castigado en todo sentido.
va a perder muchísimos apoyos, desde económicos hasta de seguridad. Y ya ha cerrado la puerta con muchos países, por lo menos, mientras esté el gobierno de Daniel Noboa. Algunos dirán, bueno, Ecuador puede vivir sin el mundo, pero según expertos, ningún país, ni siquiera el más poderoso, puede vivir sin el mundo. Es así que actualmente la vergüenza ha caído en Ecuador. El problema ni siquiera es si hay vergüenza contra Ecuador o no, eso es lo de menos, sino todos los castigos que tendrá Ecuador a partir de ahora serán tan grandes que incluso el gobierno de Daniel Noboa podría terminar cayendo. Y no solo eso, una crisis ecuatoriana podría vivirse simplemente porque Ecuador decidió ir por un prófugo y así romper con todo el mundo. Aquí los expertos dicen, realmente, el precio que va a pagar el gobierno de Ecuador y el país de Ecuador por lo que acaba de hacer es demasiado caro por un criminal. Y lo que podrían sufrir los ecuatorianos por esto es tan grande que tal vez el precio no lo haya valido. Algunos comentan que Ecuador hizo justicia, pero según expertos, parece que más bien el presidente de Ecuador hizo un berrinche. Esto porque no le gustó lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Y puede ser que Andrés Manuel pudo haber cometido un error, pero lo que hizo Daniel Noboa parece que ha hundido a Ecuador. Desde aquí yo le mando un abrazo muy fuerte a todos los hermanos de México y a todos los hermanos de Ecuador. El problema no es entre las personas, el problema es entre los gobiernos. Y como escuchaste, el gobierno mexicano cometió errores, pero lo que hizo el gobierno de Ecuador parece que ha hundido a Ecuador. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Bueno, mis amigos, en conclusión de este video, lo que yo quiero decir una cosa, es algo basado por mi experiencia viviendo en el país de México. Pues mira, sinceramente, este país que viví es muy pacífico, muy tranquilo. Las cosas en este país, la verdad, mucho más diferente. No es un país que provoca la guerra. No es un país que provoca los problemas con otros países. Lo que yo conozco a mi México de esta forma. Obviamente el título de este video también es muy macabro, que si provoca guerra o algo así, que va a pasar algo, no creo. Y otra cosa es que, mira, yo, el parte del mundo donde yo vengo, pues sí, baby, allá no quiero decir porque obviamente mucha gente han perdido muchísimas cosas, dinero, vidas, de todo. Entonces yo le diré a Habibis que espero que la situación que pasó, sí, hermano, estoy grabando en la calle, Habibi, ahorita. Ahí van pasando unas personas también atrás, entonces ya como que... ¿Qué haces ahora trabajando? Recolectando. Ya tengo una mochilita, no sé si la quieras, la vendo. No, es que no tengo aquí, hermano. Yo tengo 3, 4 mochilas, hermano. Yo te lo vendo si quieres. Así es, mis amigos. Así que digo que la verdad allá en los países donde vengo hay muchos problemas, tristemente, en origen de Medio Oriente, todo, ¿no? Entonces yo lo sé que no es una solución, justo como está pasando en Palestina, Israel, esos lugares. Pero lo bonito de mi México es que es un país muy pacífico. Aquí la gente que viene, la verdad, se cuidan. Aquí personas son bromistas, alegres de todo lo que hay, como dije al principio del video, pero no buscan guerra, no buscan problema. Esto lo que hizo el tlacuache del gobernador de Ecuador, la verdad, se pasó de raya, compás. Eso no se hace. Espero que se resuelva esta cosa pacíficamente. Así que pongan en comentarios, Habibis, qué piensan ustedes. Igual hay una ciencia atrás, que por qué estoy grabando en la calle y por qué no adentro. Después voy a contar a ustedes. Pero ya, Habibi, por favor, quiero saber su punto de vista y opinión. Al final de cuentas, gran amor, respeto para México, para Ecuador, para todos los países, porque no queremos la guerra, queremos paz. Al final de cuentas somos hermanos. Algunos somos peludos, algunos no, pero todos somos Habibis hermanos. Así que me voy a meter antes que se me cargue el payaso, porque ya son 3 de la mañana y aquí ando grabando para ustedes en la calle, para que vean que cosas que hace el Habibi macabro para darle un contenido chido. Nos vemos pronto, mis Habibis. Cuídense mucho, ya saben que los amo.